Dios nos bendiga, Dios nos guarde en este precioso día. Dios nos ministre, o más bien nos siga ministrando el Señor a cada uno según su necesidad. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor, porque eres digno de recibir toda adoración, toda gloria, todo poder, toda majestad, toda alabanza, toda adoración y toda soberanía, porque Él solo es Dios y nadie hay con Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él vive por los siglos de los siglos. Y porque Él vive, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos vida eterna juntamente con el Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por permitirnos ser ministrados en esta mañana con su santa y gloriosa palabra. Dios nos guarde, Dios nos ayude. El título de esta exposición en esta mañana se llama Advertencia contra la apostasía. Bien, leemos en Judas, que es un solo capítulo, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tiempos difíciles. El tiempo que vivía Judas cuando escribió esta carta. Estaban siendo atacados por dos frentes. Por uno, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y otro, la iglesia había sido infiltrada y se habían infiltrado falsos maestros, falsos enseñadores, falsos apóstoles que estaban minando el pueblo del Señor. Y ya los apóstoles habían sido martirizados, a excepción de Juan el apóstol. El enemigo creía que con la ausencia de los apóstoles, la iglesia quedaba vulnerable para hacer estrago y hacer lo que quisiera. Eso creía el enemigo. Pero miren, somos advertidos para que contendamos por la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre, ardientemente contra nuestro enemigo. Una de las misiones importantes que tienen los pastores para con la iglesia es adoctrinarles en la palabra,
advertirles de las falsas doctrinas y defenderlos de los lobos rapaces. Esto lo hicieron los profetas para con la nación de Israel, los apóstoles para con la iglesia y el Señor Jesucristo instruyendo y defendiendo de los escribas y fariseos a los discípulos. Y hoy lo sigue haciendo por la Escritura y por el Espíritu Santo. Una pregunta. Si Judas no hubiera escrito esta epístola y estuviera presente en el día de hoy, ¿cómo defendería la fe? Mis amados hermanos, creo que haría y que diría lo mismo que dice en su carta. Solo que ayer fue una apostasía creciente, pero hoy es una apostasía en vía terminal, debido a la cercanía de la segunda venida de Cristo que está a la puerta. Y Él es quien pondrá fin a la apostasía cuando agarre a los dos principales líderes, o sea, a la bestia o al anticristo, que es el mismo, y al falso profeta, y sean lanzados vivos al lago de fuego. La apostasía ya había sido anunciada que surgiría por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, leemos: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. A estos mismos se refiere el Señor. A esto mismo se refiere cuando al fin les dice, en el mismo capítulo 7, versículo 23, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. Pedro, en base a lo revelado por el Señor y el Espíritu Santo, anuncia que así como en la nación de Israel hubo falsos profetas, también habrá dentro de la iglesia falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, donde dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es una herejía? Preguntamos. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una verdad bíblica llevada al extremo. Ejemplo, Dios nos dice que Él nos dará el pan de cada día.
La herejía dirá que Dios quiere que todos seamos ricos. En la actualidad, esa doctrina se conoce como la doctrina de la prosperidad. Muchos de sus líderes se han hecho multimillonarios con guardaespaldas y aviones privados. Es Judas quien denuncia que en su tiempo ya estos apóstatas estaban dentro de la iglesia. Y preguntamos, ¿cómo llegaron allí? Se hicieron pasar como creyentes, tal vez ofreciendo conferencias o predicaciones o estudio bíblico o cánticos cristianos, etcétera, etcétera. La exhortación de Judas es que llama a la iglesia a pelear ardientemente una intensa batalla espiritual por la verdad. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que voluntariamente decide estar fuera de. Es una palabra secular que se usaba mucho en ese tiempo. O apartarse de. En el caso bíblico, un apóstata es apartarse de Dios, de Cristo, de la iglesia. Un apóstata es una persona que profesa ser un verdadero creyente, pero que en realidad nunca ha sido regenerado. Es una persona que por fuera pareciera ser cristiano, pero que por dentro no es creyente. No es una oveja, mi hermano, es un lobo, con doctrina, pero con doctrina herética. Puede que se reúna en la iglesia y pueda que hasta sea bautizado. Pablo llama doctrina de demonios en 1 Timoteo capítulo 4 y verso 1. La apostasía es expuesta por Judas y es tanto espiritual como moral. Judas, en versículo 4, llama a estos hombres impíos. O sea, hace una observación. Dice, tengan cuidado con la doctrina y conducta de estos hombres. Les habla de los infiltrados en la iglesia como los soñadores. Mis amados hermanos, en ese tiempo, el Nuevo Testamento estaba siendo formado. Y el Espíritu Santo hablaba por medio de profetas del Nuevo Testamento a la iglesia. Hablaba por medio de los apóstoles y hablaba por aquellos que el Espíritu Santo usaba para traer la doctrina y recordar todo lo que el Señor Jesucristo había dicho. Pero habían personas que tenían sueños como estos, y eran sueños que ellos lo ponían como doctrina bíblica, que no tenían nada que ver con la palabra de Dios ni con lo enseñado con el Señor Jesucristo. Estos eran soñadores, se valían de sueños. Hoy en día también hay muchas personas también que se atienen a sueños para hacer una doctrina, sacar una enseñanza y confundir a la gente, en vez de tener como fundamento la palabra de Dios, que ahora ya la tenemos completa. Entonces, la palabra les habla de los infiltrados en la iglesia como los soñadores. ¿Qué es ser impío según la Biblia? Cuando la Biblia habla de impío, no se refiere al que está perdido en el mundo
y no conoce a Dios. Se refiere a todos los que están en una iglesia y practican la impiedad y por lo tanto actúan de una manera contraria a la palabra de Dios. Hombres que no tienen temor de Dios y que no piensan cumplir sus leyes. Es una actitud espiritual que es contrario de la piedad. Ejemplo, el anticristo supuestamente, externamente, conocerá algo de Dios. Pero en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 9, es llamado el inicuo. Inicuo significa el sin ley. El sin ley. Y el versículo 4 de Judas dice, hombres impíos, que literalmente significa sin Dios o sin adoración. Impíos, literalmente, significa sin Dios o sin adoración. No conocen a Dios y no adoran al verdadero Dios. Estos hombres habían entrado en la iglesia y su infiltración en la iglesia es movida por la avaricia y con el deseo de obtener ganancias materiales. Para esto se valen de engaño, inventan milagros, comercian con objetos, adjudicándole origen sagrado. Ahora bien, ¿cómo defendernos contra la apostasía? Bueno, siendo identificada o descubierta, denunciándola ante la iglesia, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los apóstoles y aquellos que Dios usa para tal fin. Permaneciendo en la fe que ha sido entregada una vez por todas a los santos. Fe en Dios, fe en el Creador y sustentador, fe en Jesús, el único Salvador, fe en su obra redentora, fe en su divinidad y amando su venida. ¿Qué hacer para no ser arrastrado por la apostasía? ¿Qué hacer? 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas son religiones que tienen como su origen, como fundamento, los demonios y son ministradas por hombres. Estos son los que conforman toda esa vastedad de religiones, el camino ancho, el cual su fin es camino de muerte. Ahora bien, veamos los motivos por qué apostatarán o apostataron algunos. En Marcos capítulo 4, versículo 19, el Señor Jesucristo nos dice algunos motivos. Primero, los afanes de este mundo. Personas que tienen negocios, se dedican, emplean todo su tiempo y no les queda tiempo para Dios. Y la semilla que fue sembrada en sus corazones, pues se muere, porque los afanes la ahogaron. También tenemos el engaño de las riquezas, personas que quieren ser ricas, que son codiciosas, que son avariciosas. Y eso les lleva y le abarca todo el tiempo. Y allí pasan todo el tiempo y se olvidan de Cristo y de la iglesia y se apartan en busca de esas cosas. Y también las codicias de otras cosas. Puede ser muchas. Puede ser el fútbol, puede ser actor de cine, puede ser cualquier cosa que quieran hacer famosa. Les emplean todo tiempo. Hay algunas cosas que pueden hacer
Usted puede ser un futbolista, usted puede ser autor de cine, usted puede ser, qué sé yo, sin apartarse del Señor, sin dejar al Señor. Pero las codicias de esas cosas los amarran, los envuelven y los apartan de Dios, apostatan, en otras palabras. Ahora, veamos a uno que era uno, vamos a decir que era un líder con Pablo. Era muy cercano con Pablo, con Lucas y con Epafras. En Colosenses capítulo 4, 14 y en Filemón capítulo 20, versículo 24, nos dice que era un colaborador con Pablo. Pero en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10, nos dice Pablo allí, que Demas lo había desamparado y se había ido a Tesalónica por amor al mundo. Santiago nos dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y Juan nos dice que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, razonemos. Si Demas se fue, es porque no era. Juan dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Para dónde se fue Demas? Para Tesalónica. Yo investigando un poquito la ciudad de Tesalónica, encontré que Tesalónica era una ciudad equivalente a hoy día a Las Vegas de Estados Unidos. Era una ciudad muy mundana con su conducta, una ciudad de placeres. Para allá se fue Demas, por amor al mundo. Apostató. Ahora veamos unas características de la apostasía. Demas era en aquel tiempo, pero esto es tiempo reciente. Hablando de la iglesia en Caracas Este. Había un varón que hizo con profesión de fe y que estuvo un tiempo allí, pero después dejó de ir a la iglesia. Y lógicamente que uno extraña a las personas que ya después no van. Una vez lo encontré y me puse a hablar con él y me dijo que no iba los domingos a los cultos porque él era futbolista y no podía dejar su deporte por ir los domingos a la iglesia. En la iglesia también había una persona, esposa de un hermano, que era un líder en la iglesia, pues en ese tiempo. Y ella pintaba cuadros, conocidos como cuadros ingenuos. Bueno, esto de pintar cuadros ingenuos la hizo famosa nacionalmente e internacionalmente. Se ganó su dinero allí. Y eso la hizo que se apartara del Señor y de la iglesia, de la comunión con los hermanos. Un día la encontré caminando por Los Chorros y entablé una conversación con ella, pues. Y le pregunté por qué no asistía ya a la iglesia, a comunión con los hermanos. Y me dijo que ella no iba a dejar sus cuadros por asistir a la iglesia. Sus cuadros le demandaban mucho tiempo y ese tiempo se lo iba a dedicar a esas cosas y por eso no iba a ir a la iglesia. Tercer caso, había una muchacha también que hizo profesión de fe y estábamos nosotros congregándonos en Parque Los Chorros, casa del
en la quinta Buena Semilla, al frente de la casa del hermano Lombana. Y había una muchacha que se hizo profesión de fe y también dejó de asistir por un tiempo, estuvo, pero después dejó de asistir a la iglesia. Yo la encontré un día caminando por allí, por los Chorros hacia abajo, y entablé una conversación con ella, lógicamente de cosas cristianas. Y le pregunté que por qué no había ido más a la iglesia, que si no iba a asistir más a la congregación. Me dijo que ella vivía con un hombre casado y que no lo iba a dejar porque lo amaba. Y que por ese motivo no iba a la iglesia porque ella estaba dedicada a su hombre, a su amante, que era casado. Hermano, las personas que hacen estas cosas son seguidos por su sensualidad y no son por el Espíritu Santo. El presidente Obama dijo: el matrimonio gay es una victoria para Estados Unidos. Eso lo dijo el 26 de junio de el 2015. E hizo los baños igualitarios para ambos sexos. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia, derogó esa ley de los baños igualitarios para ambos sexos. No siguen al Señor, siguen sus sentidos, siguen su sensualidad. Y tenemos el caso también de un hombre que hizo también profesión de fe en la iglesia. Es conocido de muchos. Él se llamaba, o se llama, no sé si vive todavía, se llamaba Nadir. Y este Nadir, también, pues resultó que no era la persona que se esperaba que fuera una persona convertida, que tuviera testimonio, que tuviera fruto. Abandonó, iba poco a poco, dejando, se fue apartando y resultó ser un narcotraficante y estaba siendo solicitado por las autoridades. ¿Y qué hizo en la iglesia? En la iglesia pues se abocó a pedir prestado dinero a muchos hermanos, o algunos hermanos, entre ellos a Tomás Ceballos. Se apartaron de la iglesia, apostataron. ¿Cómo no ser arrastrado por la apostasía? En este tiempo, en esta generación que estamos viviendo, están sucediendo muchas cosas en muchos que se dicen ser cristianos. Hombres con hombres se están casando, mujeres con mujeres se están casando, que es una actitud en contra de la naturaleza. La iglesia se está metiendo en la política se está metiendo en la iglesia y estamos viendo que hay mucho libertinaje. Prestemos atención a los consejos que nos dice Pablo. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13, 14, 16 y versículo 6. Nos dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos que estar ocupados en leer la Escritura, en ministrar la palabra, en enseñar la palabra de Dios y no descuidar el don, la capacidad que Dios nos ha dado para ministrarlas a otro. En el versículo 16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te salvarás de qué? Aquí no está hablando de la salvación, que se pierde la salvación. No está hablando de eso. Aquí lo que está hablando es para que no seamos arrastrados con la apostasía, en la apostasía. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros mismos porque tenemos que estar claros en la doctrina. Cuando hay un tema
compararlo con todo el cuerpo doctrinal bíblico de la Biblia. Texto con su contexto, texto inmediato, texto remoto que trate del tema y tener todo un panorama claro y con mucha luz del tema que uno se va a tratar, para no ser engañado. ¿Por qué? Porque la escritura es infalible. Ella es la que tiene la respuesta. Nosotros somos los que podemos malinterpretarla, pero la escritura es infalible. El versículo 16 nos dice así. Sí, ya leímos ese. El versículo 6, perdón. Dice entonces el versículo 6, si esto se enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Tenemos que permanecer en esas cosas y no importa lo que tengamos que afrontar, tenemos que obedecer, ministrar conforme el Espíritu Santo nos dirija. Nos dice también en Hechos capítulo 20, 27 al 30, nos dice de esta forma. Quiero leerlo. 27 nos dice, esta es una versión popular. Porque jamás he rehuido la responsabilidad de declararles todo el mensaje de Dios. Por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño de Dios, que a la iglesia que Él compró con su sangre no le falte el alimento ni cuidado. El Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. Versículo el que sigue, 29, dice, sé bien que después que yo parta, se presentarán ante ustedes falsos maestros, que como lobos rapaces no perdonarán el rebaño, y algunos de ustedes mismos falsearán la verdad para arrastrar a seguidores. Y el versículo 32 nos dice, ahora los encomiendo al cuidado de Dios y a la maravillosa palabra que es capaz de fortalecer la fe y darle la herencia con los demás hermanos que han sido apartados para Dios. La escritura, la profecía nos dice que de entre la misma iglesia van a aparecer falsos maestros, falsos apóstoles con un deseo avaricioso, con un deseo de codicia, que van a arrastrar a los hermanos para quitarles el dinero, para sacarles dinero, para aprovecharse de ello. Hermanos, la única arma que poseemos contra la apostasía es la bendita e infalible palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos asiste. En capítulo 20, versículo 32 que acabo de leer, Pablo nos encomienda a Dios y a la bendita palabra. Vamos a finalizar, vamos a concluir con esto. El Señor nos da la palabra, seguridad de que no seamos arrastrados en la apostasía. Sí, el Señor nos da seguridad. Así como nos da seguridad de que somos salvos y que Él nos va a guardar para siempre salvo por su palabra, asimismo también la misma palabra nos da seguridad de que los verdaderos creyentes seremos guardados de ser arrastrados en los días de la apostasía. Hermano, en el versículo 1 de Judas leemos así. Dice Judas que somos guardados por Jesucristo. Somos guardados por Jesucristo. Y vamos a leer Romanos capítulo 8, varios versículos. El versículo 1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ya no andan conforme a la carne, sino conforme a la dirección del Espíritu. Son guardados por el Espíritu, somos dirigidos por el Espíritu. Y entonces los verdaderos hijos de Dios somos guardados. Versículo 14 de Romanos dice así:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos de Dios son guardados por el Padre, por Dios. Versículo 35 nos dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da una lista allí: tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Nada nos separará de Dios. Nada nos separará de Cristo. Nada nos arrastrará. Entonces, mis hermanos, ¿por qué? Porque somos guardados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el 38 y 39 de Romanos. 38 y 39. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No seremos arrastrados porque el Padre, porque el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esta obra de salvación y de guardar a los suyos. Vamos a concluir con dos versículos que nos quedan. Primera de Pedro. Pedro nos dice allí que somos también guardados. Primera de Pedro, versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo en la oración sacerdotal nos da la seguridad porque Él le está pidiendo al Padre que el Padre nos guarde. Juan 17 y versículo 11. Así que, hermanos, viendo todas estas cosas que estamos viendo estas cosas que están sucediendo en esta generación, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermano, nos debe crear consternación. No, la Escritura dice que esas cosas iban a suceder. Pero que nosotros, si obedecemos, si estamos guardados, si estamos perseverando, si estamos ministrando en la obra de Dios como Dios nos los dejó y nos los demanda, y haciendo las cosas de Dios, teniendo el Espíritu Santo como guía, amándonos como hermanos, siguiendo la doctrina verdadera, hermano, nosotros no seremos confundidos con aquello. Recuerde que los que son confundidos, los que se fueron, los que son arrastrados en la apostasía, no son creyentes. Estuvieron en la iglesia, salieron de nosotros y no volvieron. Ahora, para terminar, un cristiano puede ser confundido, puede ser arrastrado. Sí, puede ser engañado por un tiempo. El mismo hermano Ángel nos contó en su testimonio que él estuvo arrastrado por un tiempo. Pero un cristiano verdadero no estará todo el tiempo. Inquirirá en la palabra. Será iluminado por el Señor. Y reaccionará a lo que está viendo y lo que está viviendo. Lo comparará con la palabra del Señor. Y el Señor lo traerá otra vez a su seno, a la congregación. Y seremos guardados por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo, mis hermanos, que aquel que nos llamó también terminará su obra en nosotros. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén y amén.